Por favor, estamos en Mateo capítulo 5. Estamos viendo el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Es la cuarta parte de nuestro estudio en esta porción de Escritura. Vamos a pasar buen tiempo en este estudio. Como les dije, ya es el cuarto estudio. Si necesitan Biblia, nada más levanten la mano, les prestamos una. Es importante leer la palabra. Mateo capítulo 5, ¿ya están todos ahí? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El versículo 12 nos dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor Jesús, le damos gracias en esta mañana. Gracias que podemos seguir estudiando su palabra, Señor. Pedimos que usted sea el maestro, Señor, su Espíritu Santo. Abra nuestra mente, tanto nuestro corazón, para recibir lo que usted tiene para nosotros. Ayúdenos a entender, pero al mismo tiempo, ayúdenos, Señor, a aplicar su palabra. Señor, le damos gracias que nos podemos enfocar solamente en su palabra en este día. Remueva todo obstáculo y distracción aún de nuestra mente. Señor, ayúdenos a enfocarnos en lo que usted tiene que decir. Señor, le damos gracias por este día. Gracias que tenemos el privilegio de poder congregarnos, Señor. Y no tenerlo, Señor, así como aquellos que no se congregan, Señor, que han perdido esa idea de congregarse. Señor, usted nos habla como una congregación, como su iglesia, y le pedimos, Señor, que nos siga no nomás hablando, pero ayúdenos, Señor, poder caminar en esta vida nueva. Gracias, Señor, por nuestra salvación. Pedimos por la salvación de todo aquel que no cree, pidiendo que ellos mismos, Señor, reconozcan dónde están y la necesidad de ser salvos. Reconocer que usted es el único camino hacia el cielo, Señor. Por Cristo Jesús, que dio su vida en la cruz, fue enterrado. Ahí murió, Señor, fue enterrado y ha resucitado. Señor, gracias por nuestra salvación. Pedimos, Señor, por el pastor que ha venido de visita en este día, en inglés, Señor. Pedimos también, Señor, Pastor Terry, que se encuentra en una iglesia en Texas, Señor, dando la palabra allá. Esté con ellos, Señor, pidiendo, Señor, que su buena voluntad se cumpla. También nos recordamos de Pastor Mando en Tecate, Señor. La obra allí, siga con él, su esposa y la congregación. Tanto tu vuelta en Cristo en Manadero, Señor. Señor, esté con Pastor Martín y la congregación de allí. Esté con su matrimonio también, Señor, pidiendo, Señor, que ellos puedan ministrar, Señor, ahí en ese lugar. Y también Pastor Jerry Brown, Pastor Rubén Enlander, Señor. Gracias por ellos. Pedimos por los pastores en nuestra comunidad, las iglesias, Señor, que están enseñando su palabra. Que ellos también, Señor, puedan seguir creciendo y poniéndolo a usted primero, Señor. Esté con nosotros aquí, con nuestros hijos, Señor, los niños, el ministerio de niños y el ministerio de los jóvenes, Señor. Gracias le damos. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Tomen asiento, por favor. Seguimos en nuestro estudio aquí en el Evangelio de Mateo y como ya mencioné, estamos viendo las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, el cuarto estudio de del Sermón del Monte, y vimos los 12 versículos y los pasamos, no quiero decir por alto porque resaltó mucho.
pero en realidad nos podemos ir más profundo y es lo que estamos haciendo. Nos estamos enfocando un poco más cada semana y nos vamos más profundo en este sermón. Y aquí hoy en día nos enfocamos en el versículo 5, que es: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán tierra por heredad. Ahora, Jesús nunca dijo que aquel que caminara o se portara de esta manera, no era una garantía de su salvación. Lo que podemos entender es que aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador, por fe cree en Él, se ha arrepentido de sus pecados, tiene una relación personalmente con Cristo Jesús como su Señor, ellos van a caminar de acuerdo a esta enseñanza. Muy diferente querer comportarte de esa manera y no conocer a Cristo. Es una imposibilidad que tener una relación y que esto comience a resaltar de tu vida. Entonces este mensaje del Sermón del Monte no era para todos, era para sus discípulos, aquellos que tienen a Jesús como Señor y Salvador. Yo sé, muchos sabemos que la religión ha tomado esto y dicen te tienes que comportar de esta manera para poder salvo. Eso es falso, es falso. Hacemos esto porque estamos salvos, no porque queremos ser salvos. De repaso, hemos entendido y hemos estudiado la palabra bienaventurados. Es la palabra griega Makario, significa feliz, dichoso, bendecido. Literalmente significa muy feliz. ¿Y cómo no vamos a estar muy feliz en Cristo Jesús? Amén. Hemos estudiado que Makarios es una felicidad interior profunda, un sentido profundo, genuino de bienaventuranza, de felicidad que verdaderamente el mundo no puede ofrecer, no puede reproducir, es imposible, porque no se produce por las circunstancias y no está sujeta a cambios por la parte del mundo o las circunstancias, no se puede producir externamente, es interior, adentro de nosotros. El Señor Jesucristo nos está diciendo que si vivimos por estas normas, vamos a experimentar la bienaventuranza. Entonces, Señor, ayúdeme en esta área que estoy reconociendo que voy mal. Es como podemos cambiar. ¿Por qué? Porque me estoy arrepintiendo, porque el Espíritu me está haciendo reconocer que no voy bien. Y entonces, cuando uno hace esos cambios, con la ayuda del Señor, el Espíritu Santo adentro de nosotros, entonces verdaderamente uno es muy feliz. Muy feliz. Ahora, en ver las bienaventuranzas, las podemos ver que van en una secuencia lógica. La primera bienaventuranza es bienaventurados los pobres en espíritu. Y describe la pobreza de espíritu del verdadero creyente, del discípulo del Señor. Es una persona que es rica en fe, pero pobre en orgullo. La segunda bienaventuranza es bienaventurados los que lloran. Describe la profunda convicción del pecado que caracteriza al creyente de nuestro Señor. Nos duele reconocer el pecado en nuestras vidas, tanto en la vida de otros. El creyente, fíjate, ha llegado al punto de conocer que está espiritualmente pobre. Estábamos bancarrota, la cuenta estaba vacía. Y luego en reconocer mi condición, uno llora en esa condición ante Dios. Estoy mal. Y una vez pasa cada vez que nos descarrilamos. Cada vez que pecamos, Señor, perdóname. Vamos a llorar por el pecado. Ay, no puedo creer que la regué otra vez. No, sí. La tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, y esto sigue naturalmente. ¿Por qué? Porque sugiere la conducta y la disposición hacia Dios y el hombre.
Y es aquí que vamos a ver y comenzar el sermón del monte más profundo, una vez más, con el versículo 5, es donde nos vamos a enfocar. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, una vez, versículos tan sencillos, los podemos leer, los podemos pasar por alto, no tomar el tiempo y en realidad entender lo que estamos allí. Pero lo estudiamos más profundo, van a resaltar preguntas, respuestas. Aquí vemos que las bienaventuranzas en realidad lo que viene siendo es una forma de pensar muy diferente. Totalmente está opuesta a la norma del día. Hasta podemos decir que es el carácter de Cristo Jesús en nosotros. Ahora, para poder entender, tenemos que aclarar esta palabra mansedumbre. Mansedumbre, ¿qué es mansedumbre? ¿Qué es manso? ¿Qué es? Ahora, el diccionario escolar Larousse lo dice así: manso o mansa, adjetivo es apacible, muy bueno, domesticado, que no es salvaje, un toro manso, tranquilo, aguas mansas, manso en un rebaño, macho que sirve de guía. Ahora, la definición del diccionario secular lo dice así: manso, de condición benigna y suave. Adjetivo, dicho de un animal que no es bravo. Tercer adjetivo es dicho de una cosa insensible, apacible, sosegada, tranquila, aire manso, corriente mansa. Pero el diccionario bíblico, y toma nota, como lo dice, manso en un sentido evangélico es humildad, resignación o sumisión a la voluntad divina, sin murmuración o mal humor, todo lo contrario al orgullo, arrogancia y obstinación. Entonces vemos aquí que la mansedumbre bíblica no es ninguna debilidad o falta de poder, sino viene siendo poder bajo el control del Espíritu Santo. Muy diferente. Y te voy a decir, para mí una de las maneras mejor de entender el sentido bíblico es por el ejemplo a través de, te enfocas y ves un caballo. El caballo es un animal muy grande, muy fuerte, muy veloz, pero también puede ser un animal muy peligroso. Puede ser inútil si no es amansado. Puede causar gran daño y destruir cosas. Pero una vez, fíjate, amansado, el caballo sigue siendo fuerte, grande, veloz, pero ahora es provechoso a su amo por medio de ¿qué? Del freno que se le ha puesto en la boca. Y ahora un caballo manso, porque su fuerza ha sido sujetada a su amo, podemos decir, es de gran bendición para uno. Para el mundo, fíjate, mansedumbre se define como debilidad, falta de carácter o indignidad, pero la mansedumbre es como rebajar la honra y la dignidad a una persona. Es lo que el mundo piensa, pero no es así. El mundo diría: bienaventurados los poderosos, bienaventurados los fuertes, porque ellos prosperarán. Hasta creen y dicen: los mansos y humildes terminan de últimos. Es la idea que ellos tienen. Pero vemos que la definición es muy diferente en la definición secular y en la forma que es usada en la Biblia. Son muy diferentes. Y hay veces uno sigue pensando en la manera del mundo, ¿no? Nos van a decir: ay, qué mensos que son mansos, ¿no? No, ese es el mundo. Pero fíjate, no han entendido la definición bíblica. Es la razón que muchos no entienden el significado de bienaventurados o muy felices los mansos. El concepto de mansedumbre que tiene el mundo es totalmente diferente al de Jesucristo, y Él es el que está dando esta enseñanza. Hay una gran falta de entendimiento de esta palabra y tenemos que
tomar el tiempo para eliminar algunos falsos conceptos de la palabra mansos. Lo que no es mansedumbre. Mansedumbre no es indolescencia o flojera. Hay personas que parecen ser mansos por su naturaleza. Sin embargo, en algunos casos son más bien flojos. Es lo que es. Perezosos. Son personas naturalmente calmadas, serenas, y ellos tienen, fíjate, la tendencia de ser mansos cuando en realidad no son mansos. Lo que son flojos. No los podemos confundir. Jesús y la Biblia no está hablando de esto. Tampoco lo que no es mansedumbre no quiere decir amabilidad. Hay personas que parecen ser amables aún del nacimiento. Y esto no es lo que el Señor quiere decir cuando afirma bienaventurados los mansos. No significa ser amable por naturaleza, ni ser de trato fácil o de carácter débil. Esto no es la mansedumbre que se refiere el Señor en este pasaje del Sermón del Monte. 3. Tampoco quiere decir espíritu de compromiso, o más bien paz a cualquier precio. Con frecuencia se tiene por manso al que dice, lo que sea, está bien, siempre y cuando no estemos con desacuerdo. Vamos a hacer lo que tú quieras. Se hacen para atrás y no opinan, no dan opinión. Está bien. Ay, qué manso. No, ahí sí voy a decir otra cosa, pero no. Hay que ponernos de acuerdo. Acabamos con estas diferencias y divisiones y olvidemos lo que nos ha traído división. Hay que vivir siempre con paz y alegría. Esto no es mansedumbre. No lo es. Tampoco lo que no es mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre es tener gran fortaleza. La mansedumbre es literalmente el poder bajo control. Y es compatible con una gran autoridad y poder. Recuerda el ejemplo que te di del caballo. Las personas, fíjate, del Antiguo Testamento, reconocidos por su mansedumbre. Aquí vemos, los primeros que me recordé fue Moisés y Abraham. Fueron grandes defensores de la verdad. Pero la mansedumbre no es algo meramente externa, sino también y sobre todo es algo que nace en el interior de uno. Si nosotros queremos ser verdaderamente mansos, no solo hemos de soportar las ofensas, sino que hemos de llegar a ese estado en el que lo soportemos de buena gana. Ouch, ¿no? Soportar, las ofensas de buena gana. No en apariencia, adentro de uno. Porque podemos poner cara, ok, está bien, no. Adentro nos estamos cociendo. No, es por dentro. Y fíjate, esto se requiere gran fuerza. No es compatible con ningún carácter débil. Es solo posible en Cristo Jesús. Manso, suave, dulzura, pero no débil. Actitud confiada, sometiéndose a Dios. Es la idea de un animal salvaje que ha sido domesticado, que ha aprendido a aceptar el control de su amo, se comporta correctamente. Se utiliza para describir una medicina relajante. Se utiliza para referirse a la suave brisa que enfría, que es diferente a un huracán que trae mucha destrucción y puede matar. Se traduce una vez más poder bajo control. Cuando mires esa palabra, manso o mansedumbre, es poder bajo control. La mansedumbre, fíjate, es justamente la tercera bienaventuranza y como les dije, le sigue en orden. Fíjate, la mansedumbre no es sensible al ego.
Son preocupaciones que ya no se tratan de mí. Es la actitud, nunca voy a defenderme, pero voy a morir defendiendo a Dios. Vamos a ver unos ejemplos de mansedumbre. Fíjate, vamos a comenzar con el mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Él es el máximo modelo de mansedumbre. Jesús, en el respeto de sí mismo, fíjate, nunca practicó la vindicación o represalias. Nunca lo hizo. Jesús se describió a sí mismo como manso. En Mateo 11:28 al 30 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Wow. Nosotros no podemos decir eso de nosotros mismos, pero el yugo que cargamos es con Cristo Jesús. Estamos juntos con Él. Justamente estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Es lo que dice Gálatas 2:20, ¿no? Entonces vemos aquí, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús. Podemos decir que Cristo, Jesús, es la única escuela para aprender mansedumbre. Es más, Jesús nunca insistió en sus derechos. ¿Recuerda quién es Jesús? Jesús es Dios en carne. Entonces, siendo Dios, toma en cuenta Filipenses 2:5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate, no se aferró. Hey, yo también soy Dios. No se aferró. Jesús se sometió al control de su Padre. Vemos una descripción aquí de alguien quien es manso. Se ha sometido al control ¿de quién? De Dios el Padre. Y es lo que nosotros debemos de hacer si vamos a ser mansos. Dice Lucas 22, 41 al 42. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fíjate, el gran ejemplo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Sabía lo que le esperaba. Una copa de gran sufrimiento y muerte. Si quieres que pase esta copa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mansedumbre, manso, poder bajo control, un gran poder bajo control, sometiéndose. Pero fíjate, podríamos decir, somos rápidos en decir, pero Jesús era Dios en forma de hombre. Pues cómo no, Él es Dios. Y te entiendo, pero eso también, fíjate, tenemos que entender que hay ejemplos bíblicos de hombres mansos. Te estoy dando el mejor ejemplo, quien es Cristo Jesús. Pero mencioné Moisés. Él mismo, Moisés, fíjate, si recuerdas, si lo hemos estudiado, el mismo Moisés que mató a un egipcio por haber maltratado a uno de sus hermanos hebreos. Y lo vemos en lo peor de su vida,
y cómo se está comportando en la carne. Pero después de esto, fíjate, llega al punto de ser tan manso. Toma en cuenta lo que Dios dijo de él. En Números 12:3 dice: aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Mira el gran contraste. Qué gran cambio. Qué gran cambio puede hacer Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ahora, tenemos que tomar en cuenta unos puntos en la vida de Moisés. Mencioné Números. Voltea ahí conmigo. Vamos al libro de Números. Números capítulo 12. ¿Ya llegaron? Si tienen la Santa Biblia, está en la página 191. No, esa es mi Biblia, pero... Antiguo Testamento, Números capítulo 12. Vamos a tomar aquí en punto, vamos a reconocer unos puntos de la vida de él. ¿Ya llegaron? Los espero. Números 12. Tenemos que notar, capítulo 12 de Números, en el versículo 1 vemos que Moisés sufrió una crítica injusta. Fíjate lo que dice el versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Ahora, vemos en la historia, Moisés no dice nada acerca de esto. Nada. María y Aarón cuestionaron, fíjate, con quién se había casado. Ay, ¿con quién? Mira nomás. No, criticando ahí. ¿Con quién te has casado? No es el lugar de ellos. Ahora, si continuamos, vemos en el versículo 2, vemos que ahora esa crítica de él, ahora los lleva a cuestionar la autoridad de Moisés. Fíjate lo que dice el versículo 2. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. La crítica, se pusieron a criticar a Moisés. ¿Con quién se había? Su esposa, aquella. Ok. Y ahora, esa crítica lo llevan a cuestionar su autoridad. La autoridad de Moisés. La historia continúa. Y Moisés, fíjate, no tiene por qué defenderse. Ya vimos Jesús. No hay razón por qué defendernos. ¿Por qué? Porque se están deteniendo de Dios el Padre. Se están deteniendo de Dios. No decía nada. Pero toma en cuenta que la conversación ahora cambia. La conversación ahora va a ser con Dios, María y Aarón. Fíjate lo que dice. Versículo 3 al 12. Vamos a leer aquí. Comenzando el versículo 3 dice: y aquel varón Moisés era muy ¿qué? ¿Para qué defenderme? Me estoy deteniendo de Dios. Amén. No tengo por qué defenderme. Ellos están cuestionando con quién me he casado. Están cuestionando mi autoridad. Muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras.
Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que ha salir del vientre de su madre. Tiene ya medio consumida su carne. Ahora, toma en cuenta lo que ha pasado. Lo que ha pasado, Moisés no hizo nada para defenderse. Al revés, llega al punto de hacer una oración intercesora para María, su hermana. Recuerda que ella y su hermano lo habían criticado. Ahora no sabemos exactamente por qué a ella, pero quizás le nació a ella y comenzó a hablar con Aarón y le movieron el atole ahí, no sé, ¿no? Pero lo que sabemos es que, fíjate, lo habían criticado. ¿Con quién se había casado? Cuestionaron su autoridad. Fíjate lo que dice el versículo 13 y 14. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Un hombre que verdaderamente había aprendido a ser manso. Podemos ver y aprender de este ejemplo de mansedumbre en la vida de Moisés. Y hay muchas lecciones que pueden salir aquí, pero lo que yo me estoy enfocando aquí es en la mansedumbre. Y vemos a un hombre que Dios completamente lo ha cambiado, y es lo que Él puede hacer con nosotros. Mencioné a Abraham. Vamos a Génesis. Fíjate, Génesis capítulo 13. Génesis 13. Comenzando en el versículo 8 al 12. Aquí es donde Abraham se separa de Lot. Comenzando en el versículo 8, dice: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. El versículo 12 dice: Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Sabemos muy bien, hemos estudiado Génesis, que Dios le dio la promesa a Abraham, diciendo que toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces la promesa era a Abraham. Pero fíjate, hubo problemas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Abraham decidió separarlos. No se aferró a sus derechos, a la tierra que había recibido de Dios. No se aferró. Nuestro Señor Jesús no se aferró de ser Dios en carne. No. Él, fíjate, le dio permiso
a su sobrino Lot escoger. Y aquí vemos otro ejemplo de mansedumbre. Porque hay veces uno, no, pero es que son mis derechos. Y hay veces como cristianos hacemos lo mismo. Que no sabes quién soy. Soy hijo, hija del Rey de Reyes y Señor de... Ok. ¿Nos estamos aferrando? Eso no es mansedumbre. Ese es ego. No es lo mismo. Entonces lo que vemos aquí es mansedumbre y es fácil uno aferrarse por sus derechos, pero no es lo que Abraham hace. Eso es mansedumbre. Es que estoy ofendido porque esto y... Oh, ya entiendo. José, en Génesis, capítulo 50, versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Fíjate, José pudiera haber ¿qué? Puesto la venganza, ¿no? ¿Contra quién? Contra sus hermanos. Pero siendo un cuadro de Jesús, él tanto como nuestro Señor Jesús no practicó la vindicación o represalias. Mansedumbre. En el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de Esteban. En Hechos capítulo 7, versículos 58 al 60. Dice, y echándolo fuera de la ciudad le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y el versículo 60 dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mansedumbre. Luego vemos a Pablo, el apóstol Pablo, escribió mayoría del Nuevo Testamento. Él también practicaba mansedumbre y les rogaba a los creyentes de Éfeso hacer lo mismo. Efesios 4, 1 al 3. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjate, preso en el Señor, sufriendo, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros con amor. No, pero pastor me vio mal. No. Está aventando pedradas. No, es que ponte a pensar. Mansedumbre. No me habló. No, nos molestamos por cosas tan pequeñas y hacemos montañas de un puñito de tierra. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de paz. Entonces la lección aquí es que la mansedumbre describe una actitud hacia Dios. Es la actitud de sumisión a Dios. La mansedumbre, fíjate, en realidad incluye mucho más. Pero más que todo describe una actitud hacia Dios. Y se ve en nuestras actitudes hacia los hombres. ¿Cómo los tratas? ¿Cómo tratas a tu hermano, a tu prójimo, a tu hermana? Aquí se va a ver una indicación de nuestra actitud hacia Dios. Fíjate, Jesús en ser manso dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Moisés aprendió a ser manso, no se defendió de la crítica de su familia. No se defendió.
Abraham no se aferró de sus derechos. José no practicó la vindicación o represalias. Esteban los perdonó y le pidió al Señor que no tomara en cuenta este pecado contra ellos. Pablo practicaba la mansedumbre y nos pide que hagamos lo mismo. Entonces, la mansedumbre es una actitud de sumisión a Dios y a su ley, la palabra de Dios. Ser manso es una actitud de humildad ante Dios. Ser verdaderamente manso significa que uno ya no se protege, podemos decir, porque no hay de nada digno de protección. ¿Por qué? Porque el hombre manso nunca va a estar en la defensiva, porque esto ya se acabó. No tengo de qué defenderme. Mi vida está completamente expuesta ante Dios. Él sabe. Él me conoce. Si estoy mal con Él. Y si estoy mal con Él, voy a estar mal con el resto de las. Entonces es mi relación con Él. Más que nada, ser manso significa que uno está dispuesto a escuchar y aprender. Permite que el Espíritu Santo le enseñe y lo guíe. Me está revelando estas cosas, pero uno se enfoca, no, ¿quién me está viendo? ¿Quién? No. Él está tratando con nosotros en el interior. La actitud del manso, fíjate, hacia Dios. Sumisión porque confiamos en Él. El manso está sumiso a Dios, obediente, nunca rebelde, no hay rebelión, no es desobediente, no resiste a Dios. El manso dice, hágase tu voluntad, no la mía. Es solo en mansedumbre, fíjate, que podemos recibir la palabra de Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo aquí? Es solamente en mansedumbre que podemos recibir la verdad de la palabra de Dios. Santiago 1:21 nos dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjate, recibe con mansedumbre la palabra implantada. Ponte a pensar todos los ejemplos que hemos visto de mansedumbre y la actitud que debemos de tener para poder recibir la palabra. Entonces, el manso da un buen testimonio. Vemos la actitud hacia el hombre. El manso controla su ira. Marcos 3:5 dice entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano fue restaurada sana. Fíjate, los miró con enojo. Te puedes enojar, te puedes mirar, te puedes entristecer, pero que fíjate, adentro del corazón, ¿pero por qué? ¿Porque están perdidos en sus pecados? ¿Porque no entienden las cosas? ¿O porque las cosas no están de acuerdo como tú quieres que las cosas sean? Perdona sin guardar rencor, Lucas 23:34. Y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. En la mansedumbre vemos la actitud al enseñar a otras personas. Gálatas 6:1-2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Con mansedumbre, fíjate,
restaurarle con este espíritu de mansedumbre. Vamos a ver personas que se caen, que se tropiezan en pecado, pero no es de apuntar, es de tratar de ganárnoslos para atrás, para que sigan caminando con Cristo Jesús. Y ustedes que ya están maduros en el Señor, tenemos esta responsabilidad, pero con mansedumbre. Todo esto con el fin de ser un testigo eficaz. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Una vez vemos la mansedumbre ahí. Entonces, la mansedumbre es evidencia de que verdaderamente estamos llenos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 y 23 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es la mansedumbre que uno aprende la manera propia de tratarse uno al otro. Volteen conmigo, vamos a Filipenses, Nuevo Testamento. ¿Ya llegaron? Filipenses. Filipenses capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 1 al 5. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos la mansedumbre, podemos decir, en acción. Esto es lo que debe de pasar adentro de nosotros. Cuando nuestro Señor Jesús estaba enseñando esto, nos estaba demostrando lo que puede pasar adentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo puede haber estos cambios? Entonces podemos ver que este mensaje en realidad es una definición del hombre manso. No nomás de Jesús, pero del hombre manso. Ahora, ¿qué es lo que dijo Jesús acerca de los mansos? Aparte de hacernos ver que es una descripción del cristiano y del hombre que es verdaderamente feliz, Él dice que los mansos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. Podemos decir, esta es la bendición que ellos, los mansos, recibirán. La tierra por heredad. Una vez más, lo que dice el versículo, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y esta te voy a decir, esta es una promesa en el futuro. En el futuro. Hace tiempo atrás estudiamos el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y 6, habla acerca de esto. Dice ahí, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran
cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces la Biblia nos dice que Cristo va a venir y va a reinar sobre esta tierra, y somos nosotros los redimidos que reinaremos con Él. Amén. En conclusión, te voy a decir, es muy posible que está alguien aquí en este día que quizás se está sintiendo desanimado. ¿Por qué? Por la falta de mansedumbre. Porque a veces nos enfocamos en el pasado. Te voy a decir, no estás solo o sola. La mansedumbre no es algo que se puede hacer en nuestra propia carne. En el hombre natural es imposible. No lo podemos hacer nosotros mismos. Recuerda que solamente es el Espíritu Santo quien nos puede humillar, que nos puede hacer llorar en reconocer nuestra condición espiritual. Mansedumbre es un don del Espíritu Santo que produce en nosotros. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de humillarnos, confesarnos, arrepentirnos, reconocer lo pequeño que somos, las cuantas veces lo hemos fallado en no haber sido mansos, como Él quiere que seamos mansos. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo está mi genio? ¿Cómo estoy tratando a las personas? ¿Los tomo en cuenta? ¿Los considero? ¿Soy humilde o soy vengativo? ¿Puedo ser instruido, enseñado, guiado? ¿No me puedo controlar? Nos tenemos que arrepentir de nuestro mal genio. Lo tenemos que crucificar y dejar esa carne en el pasado. ¿Qué puedo tomarme de este estudio? ¿Qué puedo aprender? Pues la aplicación, anoté 4 puntos de aplicación. El primer punto es este: debemos de ser mansos para poder ser felices. Es una característica del verdadero seguidor de Cristo Jesús. 2, hay que humillarnos, pedir perdón, pedirle a Dios que nos ayude a tener esta característica de mansedumbre. 3, son los mansos que serán bendecidos con toda la bendición del cielo y la tierra. 4, el fruto del Espíritu es mansedumbre. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Es en sumisión al Espíritu Santo que vamos a aprender mansedumbre. Sometiéndome a Dios. Hágase tu voluntad, no la mía. Amén.